Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Lices García, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos y el día de hoy les voy a exponer las diapositivas del desarrollo de un problema de balance de materia y energía. Entonces, tenemos un problema que dice que para conservar un alimento se requiere disminuir la humedad desde el 80 hasta el 40% del peso base de humedad. Para ello se usa un equipo de secado que funciona a una presión manométrica de 14,4 y se encuentra ubicado en una ciudad donde la presión atmosférica es de 128,9. Si al secador entran 5.000 kilogramos de alimento que posee un calor específico de 0,842, calcule los siguientes valores: A, cantidad de agua evaporada; B, temperatura a la que se evapora el agua; C, calor requerido para calentar el alimento hasta la temperatura de evaporación; y tenemos D, calor requerido para evaporar el agua; y E, calor total requerido. Para lo cual entonces tenemos a la temperatura y la cantidad que entran al secador, ¿sí? Y cómo salen. Entonces acá está la fórmula que nos va a ayudar al desarrollo del problema. Entonces tenemos los datos, tenemos que la presión manométrica es de 14,4, la presión atmosférica de 128,9, balance general, tenemos la fórmula que es A más B igual a C más D, tenemos balance del alimento A igual a C, balance de humedad A por XH igual a C por XH, tenemos balance de sólidos secos A por XS igual a C por XS, balance de aire seco tenemos B igual a D. Entonces, para el balance de humedad tenemos A por XH igual a 5.000, entonces reemplazamos 5.000 kilogramos por 0,8, esto nos da 4.000 kilogramos, entonces tenemos que C por XH es igual a 5.000 por 0,4 igual a 2.000. Para el agua evaporada tenemos 4.000 kilogramos menos 2.000 kilogramos igual a 2.000 kilogramos. Entonces ese sería el valor de la evaporación del agua. Para balance de sólidos secos tenemos A por XS igual a, reemplazamos 5.000 kilogramos por 0,2 igual a 1.000 kilogramos. Tenemos C por XS igual a 5.000 kilogramos por 0,6 igual a 3.000 kilogramos. Para calcular la temperatura a la que se evapora el agua, entonces tenemos la fórmula. Al despejar la fórmula, entonces tenemos que dB igual a 8,314 por 128,9 más 1 sobre 100 a la menos 1 igual a 104,44 grados centígrados. Esa sería la temperatura. Acá dice calcular el valor requerido para calentar el alimento hasta la temperatura de la evaporación, que es otro de los puntos que nos pide el problema. Entonces tenemos la fórmula Q A igual a M CP sobre tiempo inicial menos temperatura. Bueno, entonces al reemplazarla tenemos que Q es igual a 4.000 kilogramos por 0,842, ¿sí? Sobre KJ sobre KG por grados centígrados, eso corresponde a 104,44 grados centígrados, que fue lo que nos dio el resultado que nos dio el ejercicio anterior. Y esto nos da, el desarrollo de esta operación nos da 351,753,92. Dice calcular el calor requerido para evaporar el agua.
Entonces, para la presión manométrica de 128,9, la entalpía de vapor saturado es de 2686,27. Tenemos la fórmula para calcular ese calor requerido para evaporar el agua. Entonces la despejamos y reemplazamos, perdón. Entonces tenemos que 2000 kilogramos por 2686,27 sobre kJ sobre kilogramos igual a 5332.540. Entonces ese es el valor requerido para que el agua empiece a evaporarse. Entonces ahí tenemos el otro resultado del ejercicio. Tenemos otra fórmula para calcular el total del calor requerido, que es Q. Entonces QA más QA igual a 350.753,92. También es un resultado que ya sacamos de uno de los ejercicios anteriores, más 332.540. Entonces al hacer la suma nos da el valor total del calor que requerimos. Esta es la hoja de cálculo que realicé para la solución del problema. Entonces están los símbolos. Entonces acá está, entonces alimento, el símbolo es A, pues porcentaje no tiene, el valor fueron 5000 kilogramos, que era lo que nos indicaba el problema, que era lo que entraba de alimento para la elaboración del ejercicio. Tenemos la humedad, que era pues XH con un porcentaje de 80, y pues al pasarlo a kilogramos da 0.8. Tenemos el aire seco, que pues el símbolo es el B. Total de entradas por los 5000 kilogramos. Salidas nada. Alimento, el símbolo C. El valor 3000, que fue lo de allá del otro punto. La humedad XH, el porcentaje 40, y pues al pasarlo a kilogramos era 0,4. Y total de salidas 3000. El calor sensible, pues tenemos los símbolos. Entonces producto en la corriente, el símbolo A, unidades en kilogramos, valor 5000. Calor específico, que su símbolo es SP, unidades en kJ y kilogramos. El valor es 0,842. Temperatura inicial, pues que se simboliza como TI. Unidades en grados centígrados. Valor 104.44. Temperatura final, que se simbolizó TF. Grados centígrados 104.44, que fue el valor. Diferencia de temperatura, entonces se representó en DT. En unidades, pues grados centígrados y 0. Calor requerido Q. En los valores totales que daba los ejercicios, pues acá están los resultados que anteriormente ya los mencioné en cada uno de los ejercicios, que es de pronto un poquito complicado exponerlo así, pero 351.753.92. Están las pérdidas de calor, las pérdidas de calor, que creo que acá me quedó repetida. Sí, debo arreglar esto. Calor total requerido, que fueron los 5.724, 293,92, como nos dio el ejercicio realizado anteriormente.
Tenemos balance de la materia en calor latente, pues entonces tenemos la masa, agua o vapor, no se simbolizó, unidades, kilogramos. Tenemos para ese resultado 2000. Para la entalpía tenemos los 2686,27, que eso pues también se realizó en los ejercicios anteriores. Esta tabla es como un resumen de los ejercicios que se realizaron, los resultados y cómo se simbolizaron como tal. Calor total requerido, acá están los 5.732.540. Aquí pues están los resultados del otro problema. El problema como tal pide solucionar si un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y propano. El oxígeno se encuentra en exceso y la conversión en la reacción es de 70%. A la salida del reactor se identifican mediante un análisis 21 moles de CO2 y 40 moles de oxígeno. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno en exceso? ¿Cuántos moles de propano se alimentaron en el reactor? ¿Cuál es la composición molar del flujo de salida? La ecuación balanceada para la reacción entre oxígeno y propano es la siguiente. Entonces tenemos C3 H8 más 5 O es igual a 3 CO2 más 4 H2O. Entonces ahí tenemos pues la fórmula con la que se realiza. Datos: el oxígeno está en exceso y la conversión de la reacción es del 70%. Tenemos 21 moles de CO2, tenemos 40 moles de CO2. Tenemos la fórmula, tenemos 1 mol, 5 mol, 3 mol y 4 mol, que es lo equivalente a cada uno de los problemas de oxígeno. Cantidad de oxígeno en exceso, tenemos 21 mol de CO2, entonces tenemos 70 moles sobre 100 moles. Eso nos da 14,7 moles sobre CO2. Tenemos 40 mol de H2O, tenemos 70 moles sobre 100 moles igual a 28 moles de H2O, tenemos 14,7 moles de CO2, tenemos 5 moles de oxígeno, tenemos 3 moles de CO2, eso es igual a 24,5 moles, las moles de propano que alimentaron el reactor. Entonces tenemos 21 mol por 70 moles sobre 100 moles por 1 mol sobre 3 moles de CO2. Esto es igual a 4,9 mol de C3H8. La composición molar del flujo de salida. Entonces tenemos un total de 14,7 moles de CO2 más 28 moles de H2O, es decir, de agua. Entonces, básicamente, pues a grosso modo, esta es pues el resumen muy rápido de los ejercicios elaborados. Pues no es más, que tengan muy buena tarde, muchas gracias, hasta luego.